Bienvenidos al podcast de Foro Móviles número 15 y por lo tanto al Foro Móviles TV número 15. Hoy vamos a hablar del almacenamiento interno en móviles. Muy buenas, Samuel. Hola, buenos días. ¿Qué tal qué te parece el almacenamiento interno? 16 gigas. ¿Qué Pues opinas? mira, un saludo con mi LGS3 de 96 gigas. Venga, un abrazo. Samuel, Iván, muy buenas. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, preparados para rajar. Y yo ¿Qué creo que va tal? a ser cortito. ¿Qué te parece el almacenamiento interno de 16 gigas del iPhone 6S? Así, rápido. Pues yo creo que es una mierda, totalmente. Bueno, pues nada, hasta aquí el Foro Móviles TV de hoy y nos vemos la semana que viene. Que no, hombre. Venga, Venga, adiós, adiós. hasta luego, chavales. Volvemos a empezar. Muy buenas a todos. Ahora sí, en serio, vamos a hablar de almacenamiento interno y aunque el resumen puede ser estos 40 segundos de arranque, en realidad hay mucho más que decir. Ahora sí, en serio, muy buenas, Samuel. ¿Qué tal la semana? Bien, bien, tranquilita. Bueno, semana por decir algo, porque grabamos el viernes y hoy es martes. Es Tus cierto, semanas duran muy poco, son semanas de no, fray. ha sido un movimiento extraño porque, como sabéis, el Formóviles TV14, pues estuvimos hablando de los iPhone y como la presentación era el miércoles, pues lo pospusimos. Y recuperamos los martes a las 9:30 por si nos queréis seguir en directo en el canal de YouTube de Foromóviles o en Twitter, twitter.com/foromóvilescom, con M, de foromóviles.com, o Facebook, facebook.com/foromóvilescom. Iván, muy buenas. Ahora sí. Buenas. Ahora vamos a explayarnos un poco. Aquí Ahora vamos a está. explayarnos un poquito, vamos a hablar de Android, de iPhone, vamos a hablar de Windows Phone 6 tercio también, porque además hay un aspecto curioso con Windows 10 y el tema del almacenamiento de las aplicaciones Y que de podemos Symbian. tocar. Y de Symbian, eso sería vintage a más no poder. Ostras, Symbian, ostras. ¿Cómo andamos Depende. con almacenamiento en Bada? ¿Alguien se acuerda de Bada? Ay, ¡Bada! madre mía. Yo creo que Vaya. hay mucha gente seguro que nos está escuchando y sabe lo que es Bada. Sergio, si nos estás escuchando desde aquí, Borley Spain, seguro que sabe lo que es. Y otra gente que seguro que no. Bada es un intento de sistema operativo que lanzó Samsung, si mal no recuerdo, luego fusionó y evolucionó a Tizen. En fin, hay una cosa ahí curiosa y extraña. Pero no nos desviemos. Vamos a empezar por el plato fuerte porque luego vamos a darle caña a Android. Hoy no se va a librar nadie, pero vamos a empezar por los iPhone. La semana pasada se presentó el iPhone 6S y 6S Plus, que tenían como punto de partida unos precios altos, como siempre los iPhone, pero bueno, no son los únicos tampoco, pero un almacenamiento que arrancaba en los 16 gigas. Y claro, muchos dijeron, es que 16 gigas es suficiente para según qué perfil de usuarios, que es usuarios de empresa, no necesitan más. Y otros dijeron, Dios mío, es que nadie va a decirle algo a Tim Cook cuando deje de reírse en plan, porque sigue vendiendo como si no hubiera mañana. Y claro, aquí pues nuestro amigo Samuel tuvo un debate por Twitter, lo hemos tenido todo en realidad. Estuvieron Mark Finto de Magnífico, estuvo José Jacas también, estuvimos Martinelli también de Shataka Móvil, estuvimos hablando un montón. La mayoría estaba diciendo que 16 gigas podrían ser a lo mejor literalmente suficientes, pero que no lo era ni para usuarios básicos ni para usuarios avanzados. Samuel, vamos a empezar. ¿Por qué la gente estaba defendiéndolo y por qué, si no me equivoco, tú no lo defendías? Vamos a ver, la gente lo defiende por lo de siempre, porque estamos rodeados de pequeños accionistas y no lo sabemos. Y entonces yo puedo entender que tú seas un ejecutivo de una empresa y defiendas una decisión. Lo que no puedo entender es que esa empresa te esté tomando el pelo y tú como usuario te pongas de su parte. Son cosas que son absolutamente surrealistas. Que tú a mí me digas, o que alguien venga a mí a mi cara a decirme que es que en 2015 con un iPhone 6S con 750 euros de entrada para comprarte el modelo más básico, que 16 gigas es que son suficientes, es que no sé si es que se piensan que los demás somos tontos o te lo juro de verdad que no comprendo ese razonamiento. El otro día lo estábamos hablando y Ana Martinelli ha escrito un artículo incluso y mucha gente lo ha resaltado. Vamos a ver que no se trata ya de lo que te ocupe la música, lo que te ocupe el vídeo. Es que cualquier aplicación se te come 300 o 400 megas de caché. Es que una foto pesa mucho. Es que un vídeo 4K pesa mucho. Es que 16 gigas es absolutamente ridículo a estas alturas. Vamos a ir como idea, vale, porque hay que recordar que en el caso de los iPhone 6S, también pasará en el Xperia Z5 Premium y demás, pueden grabar vídeo en 4K y además las live fotos, las fotos con movimiento, están muy bien pensadas, ocupan muy poquito más, pero muy poquito más significa el doble que una foto normal a 12 megapíxeles. Y claro, yo personalmente
he usado un iPhone de 16 GB y ha sido el primer móvil que he llenado esos 16 GB. Nunca antes me había pasado. Y luego lo he vuelto a hacer en móviles Android, o sea que no es cuestión de iPhone, simplemente que le doy otro uso. Iván, ¿tú coincides con ese análisis breve que ha hecho Samuel sobre el iPhone 6S en concreto? Luego, como decimos, hablaremos de Android. Yo coincido totalmente. Yo creo que 16 gigas en un terminal de gama alta, como se supone que es el iPhone 6S, 6S Plus, yo creo que son absolutamente insuficientes. Ya no solamente por el sistema que te va a ocupar la mitad, el caché, las aplicaciones que instales. Es que realmente a la hora después de grabar tu contenido y reproducirlo, pues te va a costar también. Ni que hablar, o sea, no hay ni que hablar siquiera si además descargas música de Spotify, tienes tu lista offline, de iTunes, también te descargas películas o series, es que, vamos, es que es completamente insuficiente. Y bueno, pues, yo sí que he tenido también iPhone de 16 gigas y realmente es que lo llenaba. O sea, es imposible no llenar ese teléfono, tener que conectarlo a iTunes para mover, a ver qué aplicaciones puedes mover, cuáles no. Realmente sí que es cierto que te acostumbras, ¿no? Es duro decirlo, pero sí te acostumbras a tener 16 gigas y a lo mejor puede que te resulte suficiente, pero que vas a estar constantemente, cada semana, cada dos, cambiando aplicaciones y descargando las fotos y vídeos que hagas, eso seguro. Hay una cuestión que es clave y es que yo personalmente soy una persona, valga la redundancia, que no almacena nunca fotos y vídeos en el móvil. Es decir, yo hago fotos, automáticamente cuando llego a casa se suben por Dropbox y guardo la copia de seguridad en el ordenador donde se tercie. Y ahora sí, con Google Fotos sí las tengo disponibles en un momento dado si quiero mirar algo. Pero aún así, no uso el almacenamiento interno. Pero a la gente que sí, que es la inmensísima mayoría, porque la gente ya no ve las fotos en el ordenador, no ve las fotos en otro lado que no sea en su móvil, normalmente sigue almacenando ahí. Y la gente no cambia de móvil cada 6 meses, cambia de móvil cada 2 años, cada 3, normalmente. Eso implica que son 2, 3 años de fotos y de fotos recibidas por WhatsApp. Porque, Samuel, WhatsApp es como el agujero negro del espacio ocupado. WhatsApp es, y de hecho no solo ya en iPhone o en los Android que no tienen SD, como por ejemplo los S6 este año. Es que cualquier móvil Android que tenga una tarjeta SD, aunque le metas 128 gigas en la SD, no vas a poder mover el caché de WhatsApp. El caché de WhatsApp siempre te va a estar ocupando memoria interna. Entonces, es que hay determinadas aplicaciones como Twitter con los cachés, como Facebook con la memoria de las fotos y demás, que se van inflando constantemente y que sí, que el otro día lo comentaba, por ejemplo, José Jacan, no es el momento de pedirle a los programadores que solucionen los cachés. Sí, sí, aquí todos tienen su parte de culpa, pero la principal parte de culpa es de quien no decide dar ese paso adelante y aumentar las memorias de los móviles. Pero no solo Apple ya con los 16 gigas, estamos hablando de que es que los Galaxy S6 este año podían haber tenido un modelo básico de 64, no de 64 gigas. Es que te lo hace Xiaomi con el Mi Note Pro. ¿Por qué no lo hacen todos? Porque no les hace falta seguramente. Ahora voy a contar dos anécdotas. La primera es que este problema que acabamos de hablar del iPhone 6S no es exclusivo de iPhone, evidentemente. El caso es que hay móviles Android que han tenido un problema incluso peor. Uno ya bastante conocido es el Xperia M4 Aqua, un móvil de Sony que tiene pues bastante poco tiempo y que venía en versiones de 8 y 16 GB. La cuestión es que la versión de 8, entre doble partición para interna y externa, la que ocupaba el sistema, la que ocupaban las aplicaciones de Sony y demás, de 8 GB del chip de memoria quedaban libres para el usuario menos de 2. Eso implica que literalmente yo, por ejemplo, no podría instalar Asphalt y Hearthstone a la vez. Y te morías directamente. No puedo. Voy a poner o a jugar a palabrados otra vez. No quiero. Y claro, eso hace que diga, bueno, pues te compras la versión de 16 gigas, pero es que eso es más dinero. Y ya en el caso del iPhone S6, o sea, 6S, no es la versión de 32, es la versión de 64, porque dice Apple que el primer salto es eso. Cosa que además me llama la atención porque el salto son 100 euros, si no recuerdo mal, pero el salto de memoria en el Apple TV de 32 a 64 son 50 euros. Supongo que el tema de la miniaturización y el tipo de memoria no es el mismo, pero es que hablamos del doble de dinero, básicamente porque puede. Porque a lo mejor entre 150 euros del Apple TV y 250 que le meta al de 64, pues a lo mejor no vende tanto.
Es que el argumento está ahí, o sea, te lo pone porque a ver que si el usuario va a gastarse 750 en el de 16, ¿qué más le da gastarse 100 en el de 64? Si es que ese es Ese, el argumento. ese argumento lo he escuchado también por Twitter y Sí, puede que eso, tenga eso me lo razón. han dicho a mí. Un abrazo para Mark, porque han venido a mí a decírmelo a mi cara. Que si te puedes gastar 750 euros en el de 16, pues para eso te gastas 850 en el de 64. Claro, pues le podemos decir a Apple que ponga 16, que el siguiente salto sea 128, porque ya que te gastas 750 euros, pues ya te gastas 1000 en el de 128. A ver, es cierto que estamos hablando de que el incremento de precio son 100 euros, pero no deja de ser a lo mejor un 15% del total. Es decir, que es verdad que hablamos de móviles que cuestan mucho dinero, como en el caso del Note 5, del S6 Edge, etcétera. Pero es verdad que un salto de memoria sean 100 gigas, o sea, 100 euros, cuando son menos de, pues eso, 32, 40 y pico gigas, parece un poco extraño. Bueno, extraño, bueno, aprovechado. Esto, vamos a partir de una base. Las empresas pueden hacer lo que les salga De la caja. de la caja. Vale, gracias. Muy bien, Iván. Pero no por eso vamos a dejar de criticarlos. Hay otra cuestión que últimamente, como habéis visto en el canal de Faxandry, estoy analizando muchos móviles chinos. Muchos móviles chinos que además ninguno llega a 200 euros y alguno de ellos ni siquiera llega a 100 euros. Y son móviles que todos tienen 16 gigas de almacenamiento interno, aparte de la micro SD, que eso es una cuestión ya bastante común en Android, al menos en la gama media y gama baja. Móviles de 100 euros, móviles de 200 euros que vienen 16 gigas de almacenamiento interno, de los cuales unos 12 están libres. Además, esa es otra. En el caso de Android hay que tener en cuenta que no es lo mismo un móvil de 8 gigas con una capa nativa de Android puro, como puede ser el Moto G, que además esa es otra, también ocupa lo suyo, que otro que venga un fabricante y quiera meter una capa propia, como pueda ser Samsung con TouchWiz, porque si no recuerdo mal, lo del S4 era criminal, eran como 6 o 7 gigabytes de bloatware, es decir, no lo que ocupa el sistema, sino en lo que mete Samsung encima. Era algo así, ¿no, Samuel? Sí, sí, aproximadamente. Eran 16 gigas de modelo básico y creo que quedaban 5 y medio disponibles o por ahí. Era una barbaridad. Una barbaridad. La cuestión es, ¿hay usuarios, digamos, para los que estos 16 realmente estrictamente hablando puedan ser suficientes? ¿Cómo lo veis? Yo creo, es lo que ha dicho antes Iván, y ahora si quieres le paso la palabra y que él lo desarrolle. No se trata de que sea suficiente, se trata de que como es lo que hay y es lo que puedes comprar, te conformas y ya está. Pero no es que sean suficientes, es que no tienes más remedio que adaptarte a 16 gigas. ¿Cómo lo ves tú, Iván? Hay gente que no le hace falta adaptarse, que de verdad usa tampoco un terminal que 16 gigas en el iPhone o incluso 8 en un móvil Android barato le pueden servir. Hombre, siempre habrá usuarios que realmente sí que les sirva, pero es que a la larga, si un usuario va acumulando fotografías, va acumulando chats de WhatsApp o caché del Facebook, que es que se acaba llenando tarde o temprano. Y a lo mejor resulta que después no sabe vaciar lo que suele ocurrir normalmente, que no sabe eliminar aplicaciones, vaciar caché, no sabe a lo mejor desinstalar una aplicación y eso pues se va acumulando y puede hacer que realmente el móvil no le satisfaga. Y es que teniendo en cuenta que estamos hablando de que son almacenamientos cortos en móviles que son realmente para un nivel adquisitivo muy alto, no lo considero pues demasiado lógico. ¿Que te acostumbras? Es lo que decía antes, seguramente sí. Que realmente haya usuarios que no vayan a usar más de 16, teniendo en cuenta lo que le ocupe el sistema, las aplicaciones y tal. Pues también, porque a lo mejor no, hay gente que no hace ni siquiera fotos, solamente chatea, envía algún tweet y mira sus amigos de Facebook y ya está. O sea, no le sirve el móvil para más. Y utiliza el ordenador o a lo mejor la tablet. Siempre hay usuarios, pero vaya que sí, o sea, es insuficiente a todas luces. Y en Android también, Estoy echando un vistazo hacia atrás. Lo hice ayer y lo estoy comprobando ahora. El iPhone 4S llegó con 8 y 16 gigas, ¿vale? Bueno, 16, 32 y 64, pero el modelo básico, el de partida, eran de 8. Y en el iPhone 5 ya fueron 16 de partida. O sea, estamos hablando del iPhone 5, que es de 2012. O sea, que son cuatro iteraciones de iPhone. Eso es, son 3 años después. 3 años después todavía sigue Apple defendiendo que 16 gigas es el modelo básico.
3 años después, con el crecimiento de iOS, con las aplicaciones cada vez más pesadas, con conexiones de datos cada vez más potentes que te permiten descargar archivos cada vez más grandes y por tanto las aplicaciones crecen y es un círculo vicioso, pero el almacenamiento interno no crece. Por no hablar de la memoria que generas a base de fotos y vídeos, que no tiene nada que ver la cámara de un iPhone 4S con la del iPhone 6S. Hay otra cuestión que es que antes lo habéis dicho y hay gente que también lo ha comentado por Twitter. Desde aquí quiero hacer una mención a la infografía de Ana. Infografía, si nos estáis escuchando por el podcast, estoy haciendo ahora mismo una comilla muy grande, pero me ha hecho gracia. Es muy simpática. En el que ella analiza pues lo que son 16 GB de almacenamiento base en un móvil. Básicamente no. Ese es el resumen. Y es cierto que hay gente que es capaz de vivir con menos. El otro día me estaban pidiendo consejos sobre lo típico, ¿no? ¿Qué móvil me compro? Porque el que tengo, la batería me va un poco mal, pues ya tiene 2 años y no tengo espacio suficiente en memoria. Claro, hablamos de un Sony Ericsson, no Sony Ericsson Xperia Neo V, que creo que tenía 512 megas de almacenamiento interno o algo así. Quizás sea un poquito más, pero no llegaba a gigas. El caso es que con ese móvil, a poco que ya no es que haga fotos, es que por WhatsApp no sean texto plano, es que yo creo que hasta los iconos, es broma, no van a ocupar los emoticonos, pero es un problema que la gente, y esto es otro tema que quería abrir ahora, la gente no valora, la gente ve el tamaño de la pantalla, como ve a lo mejor incluso la resolución, son cifras que le llama, los megapíxeles son el número estrella, pero el almacenamiento interno le da igual. Es decir, 4 gigas, yo eso no lo llenaré en la vida. 8 gigas, yo eso no lo llenaré en la vida. Pero si no sabes lo que ocupa, o sea, haces fotos que no sabes cuánto ocupa, sabes los megapíxeles que tiene, sabes la diagonal de tu pantalla, pero el factor de almacenamiento no es algo que la gente valore a la hora de comprárselo. Y menos si tiene que pagar 50, 60 o 70 euros más. O sea, estamos locos. Luego, claro, empieza el uso diario y los problemas. Pero, ¿por qué creéis que se da esto? Porque no se usa como argumento de venta, es decir, toma, un móvil con 128 GB de almacenamiento interno, pétalo si eres capaz. Yo creo que es precisamente eso, ¿no? Cuando hablamos de los saltos de categoría, porque si la cámara, porque la resolución de pantalla, la tecnología incluso de pantalla, porque el procesador, la memoria RAM, se miden todos y cada uno digamos, de los trozos del móvil, de los componentes de un móvil, y sin embargo, la memoria interna, que es lo principal, porque es lo que te hace usar un teléfono. Tú no usas más un teléfono porque tenga mejor cámara o peor, sino porque puedas tener dentro las aplicaciones que te hacen usarlo, pues la memoria interna se menosprecia. Entonces, digamos que en otros, tú te compras un MP3 asqueroso de 50 euros en una tienda y te viene el MP3 con 32 gigas de memoria interna, con 64 gigas, con 64 y una ranura de expansión de micro SD. Y sin embargo, en los teléfonos móviles no llego a comprender esa racanería a la hora de montar la memoria interna. Puedo entenderlo a lo mejor en un móvil de un fabricante chino, que se venden prácticamente al coste y que llevan un margen muy, muy bajo de beneficio, y a lo mejor cambiar la memoria a un modelo superior pues les puede suponer perder una buena parte de los beneficios. Y sin embargo ellos te meten 32 gigas, te meten 64 y te llega un Apple, te llega un Samsung, te llega un LG que tienen márgenes bestiales en sus teléfonos y te meten 16 gigas y se quedan tan anchos. En 2015, por lo menos en Android, por lo menos, gracias a Dios, en 2015 ya hemos dado el salto a 32 gigas, pero es que me sigue pareciendo totalmente ridículo. Yo no sé por qué no los smartphones vienen todos con 64 gigas a partir de ahí y subiendo. Si de todas maneras es lo que tú estás comentando, si los fabricantes no valoran el almacenamiento interno, si no se considera algo que revalorice un teléfono, ¿por qué no le meten el máximo para que el usuario lo pueda usar y esté contento y ya está? Hombre, supongo que eso incrementaría el precio y ahí entra ya la guerra. Y aparte tampoco lo cambiaría. O sea, si le das a lo mejor el teléfono a una persona que, o sea, tienes 34 o 32, 64 gigas, que no lo va a llenar en toda la vida, a lo mejor de 2 años le dura 3 o 4, mientras la batería no le muera o no se le caiga. O sea, tarde o temprano quieren que el móvil pues se vaya entonces llegamos al kit de la cuestión. Entonces, ¿para qué se usa la memoria interna de un teléfono? ¿Para qué la usan los fabricantes? Para forzarte a tener el teléfono al límite y que cambies de teléfono en 2 años, ¿no? Pues entonces, no es mal argumento, la verdad es que no se me había ocurrido, pero es una faena, como está dando a entender Samuel, pero lo que acaba de decir Iván
me parece muy válido. Yo mismo, por ejemplo, sigo usando, bueno, cuando no estoy analizando uno, el LG G3, pero es verdad que me he planteado, ahora sí tengo una tarjeta de memoria, porque con los juegos pesados hay que pasar parte a la memoria externa, pero me he planteado que el siguiente que me comprara tendría por lo menos 32 internos más micro SD o eh, al menos eso, 64, pero claro, como siempre empezamos, el punto de partida es el bajo, 16, o a lo mejor 32 en los que no tienen micro SD. Es raro ver uno de 32 más micro SD, aunque los hay. El siguiente escalón siempre es más precio. Y además más precio que no estamos hablando de 20 euros. Por ejemplo, en el caso del Motorola Moto G 2015, el de partida son 199 euros con 8 GB de almacenamiento interno. Y sí es verdad que por 30 euros más tienes 16 GB, además del doble de RAM. Pero es una diferencia de precio que también, o sea, que merece la pena, por supuesto, ¿no? Ante la duda de decir si esos 30 euros no te suponen un problema, cómpratelo directamente. Porque 8 gigas, incluso para usuarios normales, con Facebook, cuya caché es criminal, Candy Crush y 2 juegos más, por no hablar de WhatsApp, es muy difícil no empezar a ver esa notificación cuyo texto es el que le da nombre a este foro móvil TV, ¿no? No hay el espacio de almacenamiento interno suficiente. Eso que siempre sale y decir, ya tengo que empezar a borrar cosas, a pasar fotos. De paso, aprovecho para decirlo, haced copias de las fotos, de los vídeos, pasarlos al ordenador, guardarlos en un DVD, en la nube, en un disco duro externo, donde queráis. Pero está bien, aunque lo dejéis en el móvil, que luego pasa lo que pasa. Es que no, se me ha formateado, es que no me arranca, es que no sé qué. Aprovechamos. Que evidentemente eso lo suyo es hacerlo, además de tenerlo en el móvil si queréis tenerlo. Pero es un problema. ¿Vosotros veis que el año que viene vamos a empezar ya que los 32 sean lo normal y que no habrá móviles, al menos no de gama alta, con 16 GB de almacenamiento o de gama media alta? Estoy pensando, por ejemplo, en el Moto X Play y móviles de 400 euros, que no son gama alta, porque los hay por encima, pero que, vaya, que no son precisamente baratos. Bueno, es que yo creo que las gamas altas de este año han venido ya casi todas. Voy a decir casi todas, pues no los recuerdo todos, Por eso, casi todos han venido en 32, ¿no? pero digo los de Las que son un poquito más bajas. 300, 400 euros, porque ahí sí están todos de 16, que no digo que no haya de más, pero parten todos por sin excepción, ¿eh? Por ejemplo, OnePlus sigue manteniendo el 16 como base, aunque bueno, claro, los precios son también son bastante distintos, son gama alta normal, pero salta de 16 a 64 también. Sí, OnePlus te hace la misma jugada, sí. Pero vaya, la diferencia son un poco más de 50 euros, tanto la primera versión como la segunda, o sea que tampoco es tan exagerado. Y ahí depende del mercado también, porque el internacional siempre es 64. Ah, pues eso es importante. Además, como siempre decimos, siempre tenemos la micro SD que algo ayuda, sobre todo almacenamiento de fotos y vídeos, o si queremos ya meter multimedia, ni os cuento. Y luego Pero hay otro tema, porque no solamente es espacio de almacenamiento, hablando específicamente de Android, sino las particiones, porque a lo mejor un fabricante te vende, ¿no? Que tienes 16 GB de almacenamiento y te mete 8 GB particionado como unidad externa y a lo mejor te deja uno para instalaciones, ¿no? Y dices, bueno, si es que yo tengo mucho espacio en la memoria, ¿cómo es que no puedo instalar aplicaciones? ¿No? Es que el fabricante te ha limitado la partición para instalaciones y para opciones de sistema a 1 GB o 2 GB y más allá de ahí no puedes instalar, como las aplicaciones muchas no se pueden instalar directamente en la SD, pues se toca fastidiarse. efectivamente, eso que comenta Iván es un punto muy importante que además la gente que no está puesta en el tema de tecnología, pues no tiene por qué saberlo. Es decir, si yo tengo un chip de 8 gigas, ¿por qué me lo partes en 4 y 4? Yo qué sé, al menos dame la opción de que sean 2 y 6 o que yo lo decida, o lo mejor todavía, me mete los 8 o los 16 o lo que sea en la misma, que ya me encargaré yo si la quiero llenar de fotos, de vídeos, de aplicaciones o de música o de lo que quiera. No que si me obligas a instalar las aplicaciones en este espacio cerrado, en realidad no tengo tanto como me estás vendiendo, ¿no? Pero no solo eso, sino que es incluso el falseo a nivel de marketing que hacen, que ahí vamos a meter a todos los fabricantes. Sí. Es que aquí tienes el Samsung Galaxy S6 con 32 GB. No, perdona, 32 GB no, con 23. No me digas 32 si 9 te los vas a comer de fábrica, porque no tengo 32.
Pero eso Claro, pasa con todos. Aquí porque, lo hacen todos. no, porque están vendiendo la capacidad del chip que lleva implementada, no la capacidad implementado, no Claro. la capacidad que tiene disponible el usuario. Que estaría bien que obligaran a decirlo. Tienen 32, de los cuales 8 libres, de los cuales Pues 30 entonces, libres. más de un fabricante se iba a reír, como por ejemplo Sony con el M4 Aqua. Cierto, cierto. Y cualquiera que diga, no, 8 es suficiente, sí, pero es que te quedan libres 3,7. Y aquí meto Alcatel, la Motorola incluso, que lo hace muy bien en otros aspectos, pero en este, pues, como, bueno, como el resto. Es decir, si Android ocupa 3 gigas o 2,5, pues tiene que decirlo, porque simplemente hay que saberlo. Lo que pasa es que de nuevo yo creo que no, ni lo hacen ni lo van a hacer porque los usuarios normales no lo tienen en cuenta. Ah, ojo, no lo tienen en cuenta a la hora de comprar, porque a la hora de que le dé problemas, claro, decir, ¿qué Hasta que pasa? le sale el mensajito. Entonces ya te viene, oye, que me sale este mensaje en el móvil. Y entonces te echas las manos a la cabeza y digo, no, la que no se ha caído. Claro, que es Nosotros, cuestión de que no es que los usuarios prefieran la capacidad baja porque es suficiente y no necesitan más. No sé si era ayer o antes de ayer, me argumentaban que nos iban a sorprender como todos los años las ventas del iPhone 6S de 16 gigas. Claro, nos ha fastidiado, la gente se compra el barato, pero eso ocurre en todos sitios. Entonces, si el barato es insuficiente, después llegarán las quejas. Pero no me argumentes que es que el barato vende mucho porque es suficiente, ¿no? El barato vende mucho porque es barato. Y es Bueno, así de claro. barato, barato, claro, es la manera más barata de tener un iPhone. eso Claro, es, Nueva pero generación. dime, mira, es que cada vez que voy a comprar un iPhone y pago 750 euros, me dice Apple, ¿qué quiere usted, el modelo de 16 o el de 64 o el de 128? Y todo el mundo elige 16 porque es suficiente. Pues es que en ese mundo de fantasía, entonces sí, pero si me estableces saltos de 100 euros, bueno, saltos de 100 euros el año pasado, este año creo que se van a 110. Si me estableces saltos de 110 euros, pues claro que se vende más el de 16. Y si pusieras un iPhone de 8 por 100 euros menos, se vendería el de 8. os voy a plantear otra cosa relacionada con el tamaño de las memorias y la evolución en el tiempo. Mi ordenador tiene 128 gigas de memoria interna, es un SSD, un MacBook Air, pero yo lo uso bien, tengo unos libres, unos 20-30, y cuando hago a lo mejor alguna descarga de una serie o uso mucho Premiere con la caché me río de la caché de Facebook al lado de la caché de Adobe Premiere, o sea, que hablamos de 30 gigas de caché, o sea, ahí se queda. Luego, pues, en fin, se puede vaciar y tal. Em, pero vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener más almacenamiento, no voy a decir que en los móviles que en los portátiles, pero se va a equiparar más rápido de lo que yo creía. ¿Veis que eso pueda pasar de aquí a un par de años o 3? No voy a decir dentro de 10 años porque, en fin, todavía me acuerdo de la cita de Bill Gates con lo de que 256 kilobytes de memoria deberían ser suficiente para todo el mundo. Hablamos de hace 30 años, quizás, pero Y Yo no un creo que se pero no equiparen va porque... tampoco para el móvil. Habla, ¿no? No, 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 ya estaba haciendo el apunte, sí. Bueno, Que digo que yo no creo que se equiparen porque en el mercado ya tienes SSDs de 500 gigas a precio, no te voy a decir que de risa, pero que comparado con lo que costaban hace unos años, sí es de risa. Entonces, lo que no hacen los fabricantes es montarlo de serie, que eso sí puede que empiece a ocurrir en breve. Que tú ahora te compres un portátil como el tuyo de 128 y que a lo mejor el año que viene ya sean de 256 de base o incluso de 512. Pero sí es cierto que el móvil ha sustituido al portátil y en un montón de tareas, pero en un montón de tareas es una barbaridad. De hecho, ni siquiera los tablets, que se suponía que era algo intermedio, no. logran cuajar y quitarle cuota a los móviles. Entonces tiene sentido que los móviles vayan creciendo a más ritmo que los ordenadores. Una, Lo que una, tú comentabas de Premiere, sí, es que me río yo de la caché de Premiere. Bueno, pero ¿qué porcentaje de la población usa aplicaciones que requieran esas memorias? cero. No 0,2, cero. En portátil sí que es cierto que 128 gigas es más que suficiente para la inmensa mayoría de la gente, eso sí es cierto. Hay una cuestión que acabas de decir, Samuel, no sé si Iván comulgará con eso, yo creo que sí. Eh, Como el portátil, cuando hablamos de portátiles de sobremesa, pero bueno, en fin, los de sobremesa parece que fueron ya sustituidos por los portátiles en la mayoría de casos. Los ordenadores han sido sustituidos por los móviles. La necesidad de almacenamiento primaria ha llegado a los móviles, no a los ordenadores. Yo, porque trabajo evidentemente en donde trabajo y yo uso muchísimo más, irónicamente, mi ordenador que mi móvil, pero muchísimo más. Cuando estoy haciendo una review, a mí me hace gracia cuando la gente dice, no, es que hoy me ha dado el móvil 6 horas de pantalla. Y yo pensando, ¿has tenido tiempo para usar el móvil 6 horas?
porque yo no las tengo. Y claro, luego las review, pues digo, oye, mira, a mí me da 1 día y medio de autonomía, 2 días. Y la gente me dice, oh, ¿cómo te das 2 días de autonomía? Digo, hombre, pues usándolo 2 o 3 horas al día, no 12. Y claro, pero sé que yo soy el raro, que la gente lo que usa más es el móvil y no el ordenador. La cuestión es, cuando tú el ordenador ya no lo usas, yo conozco mucha gente que se lleva días sin usar el ordenador. ¿Por qué? Porque para abrir Facebook, el correo, LinkedIn incluso, fotos y chat y demás, no va a abrir. Redes sociales incluso, navegación, no va a abrir el ordenador. Entonces, todo va a hacerlo con el móvil. Por lo tanto, todo el almacenamiento que usa en el día a día va a estar en el móvil. Y los fabricantes, iba a decir que no se dan cuenta de eso, pero me parece que sí se dan cuenta. Se dan bastante cuenta, sí. Y es una cuestión entonces de marketing, ¿no? De ganar dinero, porque es lo que decían, lo que decíais del iPhone 6S, que han dicho en Twitter también, gente como la Airbus, como Macintosh, como Ana, que sí, claro que van a vender el de 16 gigas un montón, y que para algunos usuarios será suficiente. Y otros muchos, pues se acostumbrarán, como ha dicho Iván, que me parece una frase bastante acertada por lo extensa de la misma. Es decir, muchos dirán, es que no me puedo gastar 850 y dirá, y 750 sí, dice, no, 750 tampoco. Pero puestos a justificar, voy a hacer como que me gasto el más barato y quieras que no, parece que me estoy adaptando a mi uso. Cuando tienes que comprarte un móvil a plazos, no es que quieras, sino que tengas, a lo mejor es que no te puedes permitir ese móvil, digamos, hablando económicamente, ¿no? Y claro, siempre el me voy a por el barato es como un argumento de excusa propia. Estoy hablando de algunos casos, no estoy diciendo que la gente se puede hipotecar si quiere por un móvil. De hecho, a mí realmente me da igual. Si quieres vender un riñón, allá, cada uno es como. Creo haber escuchado alguna historia de ese tipo por China o algo, pero claro, no sé ya si era verdad o era un fake. Espero que sea broma. Yo también lo espero, pero es de esas cosas que tú, es como cuando te ves los anuncios en 1000 anuncios, vendo Seat León y te ves el texto y dices, por favor, por favor, por favor, que esto sea broma. Pero en el fondo te queda la duda de decir, ¿será verdad? Y por lo de los móviles igual, ¿habrá gente que venda un riñón por esto? A lo mejor tiene algún problema psicológico. No, no sé, no vamos a derivar el tema. Vamos a ir cerrando más o menos, pero quiero que me digáis si tenéis alguna conclusión sobre este tema del almacenamiento interno en los móviles, que curiosamente, también digo, no hemos visto el problema ni en los smartwatch, se usan muchísimo menos, ni en las tablets, porque a lo mejor se usan menos, a lo mejor tienen más memoria interna, o a lo mejor el tipo de uso no es el que exige más almacenamiento. Hombre, yo hasta ahora no me ha dado por ver perdido en 1080p en un Moto 360, entonces no sé hasta qué punto el almacenamiento interno en un smartwatch puede ser problema. Es que ten en cuenta que un smartwatch es 100% aplicaciones. Llevar cualquier otra cosa es totalmente absurdo. En un smartphone y en un tablet el almacenamiento se comparte. No, estamos en la música. Efectivamente, los smartwatch con Android tú puedes descargar la música en el smartwatch y llevarte en manos libres Bluetooth sin teléfono. Pero ¿eso quién lo hace? No, eso sí. Vamos a volver a lo de siempre, por eso te digo. Que escuchar música en el móvil sí es lo normal hoy en día. De hecho, lo normal es escucharla sin auriculares siquiera, llevando el móvil pegado a la oreja y que lo escuche toda la calle y WhatsApp. Una cosita. A lo bestia. Un inciso, para los que no lo sepáis. Cuando en WhatsApp estáis escuchando, es que me dijeron el otro día en uno de los vídeos que se llamaba 10 trucos para WhatsApp y una broma, alguien me hizo un comentario que lo publiqué incluso por Twitter porque me encantó. Cuando alguien si estáis escuchando notas de voz por WhatsApp, porque no sé, porque usáis esa función, quién sabe por qué, y le dais al play, se escucha por el auricular, por los altavoces. Pero si una vez le dais al play, os lo acercáis a la oreja, se escucha como si fuera una llamada, y así lo escucháis solo vosotros, ¿vale? Pero da igual, porque le van a gritar al móvil. Para escribir el mensaje le van a gritar, en vez de ponérselo así y hablar como si hablaran normalmente. Porque son así. Bueno, en fin, si tenéis alguna explicación. Y los móviles suelen tener un agujerito aquí abajo, que normalmente lo ponen junto al cargador, aunque puede que esté arriba, y que es para pincharle auriculares. O sea, que no hace falta llevar a Daddy Yankee a 180 vatios por la calle. Lo digo porque a lo mejor no lo pone el manual del móvil, pero bueno, como aquí estamos... Una cosa... Hacemos ayuda social. Eso. Ostras, ¿tenemos que hacer un foro móviles? Venga, voy a hacer la pregunta. Desnudo.
No, a los que nos Venga, estáis escuchando en el podcast, que por cierto, os podéis suscribir por iPhone, por iTunes y por iVoox, o descargarlo directamente de la página web. ¿Queréis que hagamos Bueno, descargarlo en un iPhone de 64, en el de, Sí. en el de 16, ¿no? A partir de ahora vamos a Puedes codificar descargar uno. los podcasts al máximo de resolución de sonido. ¿Queréis que Mira lo hagamos que un me está foro diciendo móvil? Ana. Mira lo que me está diciendo Ana. Y le quitan al altavoz, no al micrófono. Es que Este va a ser el primer podcast para audiófilos. Una cosita. El flag. ¿Queréis que hagamos lo que nos estáis escuchando y viendo? ¿Queréis que hagamos un especial de foro móviles sobre usos, digamos, poco educados, por así decirlo? Es decir, En el baño, por ejemplo. por ejemplo, no sé, hacerte un selfie en el baño y publicarlo por Twitter, o gritarle al móvil por la calle como si no hubiera mañana, o repetir la misma frase 8 veces, o escribir por WhatsApp y darle al intro cada palabra. ostras, los compulsivos del intro. ¿Cómo los son? ¡Dios! Dios. Yo, Hola, una cosa, yo he intro, llegado- ¿qué? Intro, tal, intro, estás, intro. Pues estoy mejor de la cabeza que tú. Bueno, pues lo dicho, si os interesa... Este podcast va. Yo lo propondría en serio porque va a dar bastante. Sí, ¿no? Bueno, pues Y muchos negativos, me creo. Me parece. vamos a comentarnos cosas en los comentarios de situaciones que hayáis vivido y las vamos comentando en el próximo podcast y Foro Móviles TV. También por los Twitter, @Álvarez del Valle el mío, si nos estáis viendo, aquí tenéis el de Samuel, @SamFDZ, y el de Iván, @Ifsu, con V. Porque el otro día lo de Álvaro del Valle me llegó, supongo que era coña. Ostras, No, y con Álvaro, B, perdón. Y con B. Álvarez del Valle, yo creo que Y era una con coña. B, con B, como los caballos. Qué Por lo bueno. del Chimo Bayo, pero bueno. Qué bueno, tío. Un saludo desde aquí al que me lo puso por Twitter, por YouTube, que me hizo gracia. Bueno, vamos a dejar entonces aquí el podcast de esta semana. Ha sido un poquito más corto de lo normal. Nos vemos la semana que viene, si no hay ningún cambio con el Tan podcast. corto de extraño. memoria como el iPhone 6S. ¿Ves? Tan corto de Tenía memoria. que haber terminado así. Hostia, sí. Pero bueno, siempre acabamos igual, así que nos vemos la semana que viene a las 9:30 en el canal de Foro Móviles. Un saludo y hasta pronto. Chao. Venga. Adiós, Salud. adiós.